realizando la aplicación de los criterios de semejanza de triángulos, docente Erika Arrieta. El objetivo principal que tenemos es comprender y aplicar los criterios de semejanza. El indicador de desempeño es el número 8, discrimina casos de semejanza de triángulos en situaciones diversas. Miremos las aplicaciones de los triángulos semejantes. Mediante la semejanza de triángulos se consiguieron muy buenas aproximaciones de medidas de distancia a puntos inaccesibles utilizando los criterios de semejanza, como fue el ejemplo de la pirámide, que se basaron y utilizaron también el teorema de Tales para hacer líneas paralelas y armar triángulos semejantes de tal manera así poder hallar la medida. Una aplicación es, miremos un ejemplo, un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene un árbol que a la misma hora proyecta la misma sombra de 4,5 metros? Al el dibujo del problema. Miramos el poste 3 metros, la sombra 2 metros. Tenemos que el árbol proyecta una sombra de 4,5 metros y X es la altura, el valor desconocido. Los triángulos definidos por el poste y la sombra, el árbol definido por su sombra, son semejantes, por lo tanto decimos, ojo, es semejante por el criterio ángulo-ángulo, ya que tienen ángulos rectos iguales y el ángulo de elevación, que es el formado por los rayos solares con el suelo, entonces decimos que son semejantes por eso, por lo tanto podemos decir entonces, buscar los lados del triángulo armando una proporción. La proporción es 3 entre X es igual a 2 sobre 4,5, de donde despejamos a X, entonces decimos que X es igual a 3 por 4,5 entre 2. Al resolver eso, el resultado me da 6,75 metros. Sería la altura de X. Miremos que debemos de identificar los casos o los criterios de semejanza para poder hallarle la medida que me están pidiendo. Miremos otro ejemplo. Me dicen, conocemos las dimensiones de los lados de dos triángulos. Comprueba que son semejantes y halla la razón de semejanza. Me dicen que el primer triángulo es 8 centímetros, 10 centímetros y 12. El segundo es 52, 65 y 78. Representamos el ejercicio. Tenemos el triángulo 8, 12, 10, 78, 65, 52. Comprobemos que las medidas de los lados homólogos son proporcionales. Lo primero que tenemos que buscar, porque me están preguntando si son semejantes o no. Y para medir las semejanzas debo hacerlo con el criterio lado-lado, ya que no conozco los ángulos. Miramos aquí, entonces el primero decimos que 8 es semejante, o es proporcional con 52, es igual a 65 sobre 10 y eso es igual a 78 sobre 12. Hacemos la proporción a la primera, entonces efectivamente podemos verificar que los productos cruzados son proporcionales entre las medidas. Entonces decimos que 52 por 10 es igual a 8 por 65, que son 520. Y 65 por 12 es igual a 10 por 78. Recuerda que para poder armar una proporción debo utilizar dos razones. Entonces decimos que el triángulo es semejante bajo el criterio lado, lado, lado. Para calcular la razón de semejanza se calcula las razones. Una de las razones quiere decir por lo menos 65 entre 10 da 6,5 o 78 entre 12 da 6,5 y 52 entre 8 da 6,5. Quiere decir que la razón es 6,5. En otras palabras, si yo tomo el primer lado 8 y lo multiplico 6,5 me da 52. El segundo lado, que es 10, lo multiplico por 6,5 me da el 65. Y tomo el último 12, lo multiplico por 6,5 me da 78. Vamos a mirar que eso es una ampliación del triángulo inicial. Entonces son semejantes bajo el criterio lado a lado y la razón es 6,5. Prepárate para el saber, vas a realizar unas preguntas. Aplicando eso podemos decir que el componente geométrico métrico, la competencia de comunicación, la altura de la torre de la iglesia es, mira aquí tengo la torre, es A90, 150, 72 y 48. Debo mirar el primer triángulo para establecer la semejanza. ¿Cuáles son los dos triángulos? El primer triángulo sería
este que va de aquí, va acá hasta acá, quiere decir que el primer triángulo tiene el lado 150, este es la incógnita que me están pidiendo, este ahora no lo tiene. El segundo triángulo tiene 18 y 30. Podemos establecer una semejanza entre ellos. Entonces decimos que para buscar este lado decimos que x es igual a 18, que es el lado homólogo, es igual a 150, que es todo el largo del triángulo, 150 entre el lado más chiquito del otro triángulo, que es 30. Multiplico en cruz, entonces me dice que 30 por x es igual a 18 por 150. 30x es igual a 18 por 150, 2700. Como x se está multiplicando, pasa a dividir el 30. Entonces me queda que x es igual a 27.000 pesos entre 30. Simplifico eso y la respuesta es que x es igual a 90 metros. Esa sería la respuesta que estamos buscando. Miremos otro ejemplo más. Geométrico métrico, competencia de la comunicación. ¿Cuál de los siguientes pares de triángulos son semejantes? Miremos acá. Me están preguntando cuál de estos triángulos son semejantes. A, B, C y D. B, A, D, B y D. El C, A y C. Y la opción D, A, B y C. Miremos cuáles son los semejantes. Si vamos al primer triángulo en el parejo A, miramos que 4 y este es 2. 4 y 2, 8 y 4 quiere decir que es el doble, los lados son proporcionales y ambos tienen un lado recto, quiere decir que son semejantes al criterio lado, ángulo, lado. El B lo miramos y tiene 6, 3, 2, 1 y 72. Y 72, si volteamos el triángulo podemos ver que 6 es el doble de 3 y 2 es el doble de 1. Entonces quiere decir que este triángulo es semejante bajo el criterio lado, ángulo, lado. Miramos otro. En la otra pareja me dice que tengo aquí el triángulo RST, VW, tengo los dos triángulos, pero me dicen que este es 60, 80, 40, 60, 50. Ojo, aquí no puedo decir bajo el criterio del ángulo, ángulo, ¿por qué razón? Porque los ángulos no son iguales y deben de ser congruentes los ángulos. Por el criterio de lado, si te das cuenta, este solamente tiene un lado y por lo tanto no puedo establecer una conclusión ahí. Por lo tanto podemos decir que el que no es semejante es el C. Miremos el D para ver si es semejante. 3, 12, 2 y 8 quiere decir 4 veces 3 es 2, 4 veces 2 es 8. Y tienen el ángulo, quiere decir que son semejantes al criterio lado, ángulo, lado. Quiere decir que todos los triángulos son semejantes menos el C. Quiere decir que la respuesta es A, B y D. Esa sería la respuesta correcta, que es la B. Y con eso daríamos por terminada la clase de hoy. Ya saben, nos vemos la próxima. Cualquier inquietud, cualquier duda, pueden escribirme, que con gusto se la resuelvo.